Vale, perfecto. Gracias, Pablo, por explicarlo, la verdad que tan bien y resumido, ¿no? Para entenderlo de una forma más comprensiva. Entonces, bueno, os voy a explicar un poco cómo ha sido el proceso de desarrollo del videojuego, que luego os mostraré pues, un avance. ¿Vale? Esta presentación sí que voy a representarla con mucho material visual, ¿vale? Que al final es lo que representa el videojuego, ¿no? Principalmente, bueno, a la hora de construir el videojuego se nos planteó una duda, teníamos el contenido, lo que queríamos contar, pero no sabíamos el cómo. Entonces, entre otras de las aplicaciones dentro del proyecto de Valete Vos Viatores, que puede ser el documental, se nos ocurrió la genial idea de desarrollar un videojuego. ¿Por qué un videojuego? ¿Qué se diferencia del videojuego al documental? Bueno, el documental sí que nos puede dar una perspectiva visual, podemos escuchar entrevistas, pero lo hacemos desde detrás de la pantalla, digamos. El videojuego nos permite introducirnos dentro del mundo y pasearnos por las calles, tener libertad absoluta para hacer realmente un poco lo que queramos, ¿no? Dentro de unos límites, pero podemos desarrollar los acontecimientos que queramos. Todo eso requiere un planteamiento, una idea principal, luego ir desarrollando los primeros bocetos, las primeras imágenes, los primeros personajes. Lleva un desarrollo bastante completo. Para que os hagáis la idea, el desarrollo de este videojuego lo estamos haciendo con un equipo de 8 personas, en la que comprenden pues, modeladores 3D, como podríamos ser Pablo y yo, incluyen programadores, programadoras, ilustradores, incluyen también técnicos de sonido para sonorizar el videojuego, traductores, o sea, es un equipo muy completo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco esa idea principal. Empezamos, me acuerdo allá por febrero de hace un par de años, como dijimos, bueno, pues a ver, ¿cómo vamos a empezar a esa idea general, ¿no? Entonces, establecer un género de juego, qué tipo de género o qué tipo de juego va a ser, ¿no? Pues una historia de aventuras en la que tengamos una serie de misiones y claro, como cualquier videojuego, el jugador necesita un entretenimiento. Entonces, eso fue también un reto porque cómo aplicamos esa tarea, ¿no? de cantería o de epigrafía a un proceso de gamificación en el que el jugador vaya avanzando. Bueno, es un proceso bastante complejo. Y bueno, se nos ocurrió que, luego veréis en la historia, nuestro jugador, bueno, el jugador, nosotros mismos, necesitamos desarrollar una serie de piezas. Nosotros tenemos nuestro propio taller y ahí nos indican los clientes qué es lo que quieren. Nos piden una serie de trabajos y nosotros tenemos que elegir desde el tipo de piedra. Según la localización en la que estemos, pues será más característica una piedra, tendremos otra variante de piedra que igual no es tan propia como podría resultar una piedra propia de ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ponemos una serie de trampas que si eliges la piedra incorrecta, bien por el tipo de dureza o por la localización que no es la adecuada, te resta una serie de puntos. Si el trabajo lo haces correcto, necesitas también desarrollar tus propios colores. Y todo queda muy bien explicado gracias al trabajo de los expertos que nos han explicado también, porque no es mi especialidad, pero he aprendido muchísimo con este proyecto. Tienes que desarrollar tus propios materiales de pintura. Necesitas recoger pues, ocre, necesitas recoger virutas de pino para quemar, necesitas coger huevos de los pájaros. Luego con todo eso haces, quemas las virutas, calientas el ocre, coges ocre caliente, mueles con los huevos, creas una pasta y bueno, y al final hay diferentes recetas, hay un libro de recetas con el que vas haciendo los colores. Y gracias a esos colores, pues puedes pintar la pieza. Si tu trabajo es correcto, lo que conseguimos es una bonificación y si tu nivel de prestigio como artesano es X, pues puedes avanzar a la siguiente ciudad y así continuamente. Vale. Bueno, esto es un poco lo que he explicado. Otra de las partes importantes es el desarrollo de un buen guión, una buena historia, una historia que enganche al jugador desde el minuto 1. Y bueno, la historia consiste en nuestro personaje, que es un joven aprendiz de artesanía o de cantería,
y su padre es un respetado cantero en el que le va enseñando poco a poco el oficio. Empieza la historia en Roma, tienes un taller bastante potente, se ve que la cosa ha ido muy bien y de repente la cosa se tuerce, tienen que irse de Roma y la siguiente ciudad donde viajan es Burdeos. Entonces van a Burdeos y desde ahí empiezan con un taller más modesto. Y poco a poco, bueno, la historia es bastante interesante, el guión han hecho un buen trabajo, tanto Ana como Izaro han hecho un trabajazo y es un guión bastante impactante. Y luego iríamos a la producción. A la hora de producir, ¿qué necesitamos? Documentación histórica para hacer un juego con un rigor histórico alto. Necesitamos diseñar los escenarios, como ha dicho Pablo, diferentes técnicas. Este es el escenario de la Vía Apia, que es el primero que diseñamos. Y claro, antes de empezar a producir en 3D, que cuesta más tiempo, lo mejor es hacer un pequeño boceto y, pues bueno, con unos cubos ejemplificar pues un poco lo que va a ser la zona. Luego, creación de modelos 3D. Una creación de modelos 3D que según cómo los preparamos podemos intercambiarlos y tener un montón de piezas distintas. Vale, y luego, poco a poco, la creación de ese escenario, de un simple plano con los primeros bocetos, a luego ir reconstruyendo o recreando esas casas, ir colocándolas y poco a poco ir diseñando el escenario. Parece que todos los objetos están puestos ahí como un poco sin sentido, ¿no? Pues para rellenar, pero es curioso porque cada uno de estos objetos está puesto de tal forma que cumplen una función. Esa función puede ser o limitar el espacio de juego, porque no podemos hacer un mundo infinito y de cierta forma tenemos que poner una serie de obstáculos. Y bien pueden ser, pues, esta zona de piedra de aquí, pues, no tiene otra utilidad más que delimitar un poco lo que es el escenario de juego. Es un poco como un escenario de teatro. Tienes tu espacio limitado y a partir de ahí te vas moviendo. Este sería un ejemplo de iluminación, que es otro de los aspectos muy importantes para el desarrollo del videojuego. Una iluminación, a mi criterio, la iluminación lo es todo. Mediante la iluminación puedes llegar a transmitir y eso es un poco lo que hemos intentado conseguir transmitir, pues, un día, en este caso, soleado, con una luz intensa, que sea un ambiente todo un poco más cálido y familiar. En este caso son las primeras misiones. Entonces, bueno, ya habrá escenarios un poco más nublados en el que la historia se complique. Todo eso va un poco acompañado. Las mecánicas, luego veremos un ejemplo ya dentro del videojuego, diferentes mecánicas. Es lo que hace que el juego sea jugable. Necesitamos una serie de retos y tenemos desde elegir las piedras, elegir bueno, las herramientas para realizar la talla, crear las pinturas, la acción de pintar, dialogar con los clientes, darles ciertas respuestas. Bueno, hay una serie de mecánicas que hacen, pues eso, que el videojuego sea jugable. El tema de los personajes. Primero hicimos sobre ya el juego, las imágenes del juego, una serie de representaciones de dónde podrían ir los personajes una vez estén construidos, que es una de las cosas más complejas dentro de un videojuego, el crear los personajes. Entonces tenemos tres tipos de personajes. Bueno, realmente dos, con los que puedes interaccionar o generar una interacción que te pueden proporcionar nuevas misiones o simplemente decorativos para ambientar un poco y contextualizar lo que es el escenario. Vale, entonces os voy a mostrar aquí. Vale, sobre todo, me gustaría enseñaros el tema de los personajes, como he comentado. Como primero ubicamos la posición de esos personajes, donde van a estar, pues por ejemplo, en esta tienda va a haber la persona que está dentro de la tienda y luego como dos clientes. Si vemos que está en un espacio correcto y rellena el escenario, perfecto, nos ponemos a diseñarlos. O dentro del taller, ¿qué necesitamos? Pues una persona que esté como trabajando la piedra. Pues vamos a ello. Nos ponemos a diseñarlo y le damos movimiento. Diseñamos nuestro personaje y le empezamos a dar, a ver si se reproduce. Vale, le empezamos a dar movimiento. ¿Vale? De momento una escena básica, así en gris, pero
que ya nos ayuda también un poco a sumergirnos dentro de la historia y lo que es el escenario. Luego ese personaje ya, digamos que lo vestimos, le damos textura, le damos color y ya ubicamos lo que es la pieza. Entonces esto iría dentro del escenario. Es una composición como un puzzle y poco a poco ir rellenando todas las piezas. Vale, bueno, básicamente esto ha sido un poco a modo de resumen. Entonces, os he traído un par de vídeos que vamos a lanzar así como un poco avance de lo que es el videojuego. El primero corresponde a la vía Apia, el primero que vamos a ver, y el segundo ya más específico de los bañales. Ahora hablaremos del segundo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a poner el audio y vamos a poner el primero. Este sería ese personaje que hemos visto, nuestro padre, con el que nos va indicando las primeras misiones y desde donde comenzamos nuestro videojuego. Las primeras misiones es encontrar los primeros materiales para ir desarrollando nuestros colores. Ahí vamos recogiendo los primeros materiales, ¿vale? Es una de las primeras misiones porque el aprendizaje del jugador tiene que ser progresivo. No le podemos poner de repente a construir la mejor talla, no. Tenemos que ir enseñándole al jugador poco a poco qué es lo que tiene que hacer para conseguir en el futuro pues, la máxima misión, que sería pues, la pieza más compleja. O, bueno, no os voy a dar mucho detalle, prefiero que lo juguéis. Pero bueno, os voy a enseñar ahora el segundo vídeo, que es más específico de los bañales. Y aparte vamos a escuchar por primera vez, porque esto no lo hemos publicado todavía, lo que es el tema principal del videojuego, lo que es la música principal del videojuego. Entonces, vamos a ver. Sería un poco el avance con la música principal del videojuego. No sé si os resultan familiares algunas de las escenas o igual os cuesta ver un poco al estar reconstruido, ¿no? Quizás podríamos dar un paseo en el juego por ahí y bueno, si queréis ir comentando, pues podemos hacerlo. Entonces, voy a conectar, eso sí, me va a costar nada, un minutillo, conectar este ordenador de forma online para poder disfrutar del videojuego in situ. Vale, a ver si lo hacemos rápido.
entonces... Bueno, vamos a ver un poco más pequeño, ¿vale? Pero bueno, algo veremos del videojuego. Vale, entonces voy a poner la visión. Entonces esta es la ventaja que nos ofrece un poco el videojuego, ¿no? Hemos visto el vídeo, pero lo hemos visto, digamos, desde el exterior. El hecho de ahora poder jugarlo nos da libertad para movernos libremente por el escenario y poder realizar las misiones o algo ya sé bastante. Sí, bastante. Vale, justo esto. Sí, de momento sí. Vale, entonces, bueno, no sé, si quieres comentar, Javier, un poco qué es lo que estamos viendo, pues podemos hacer un tour. Bueno, ahí veis la gran muralla a la izquierda, es la basílica del foro, en el lado oriental, digamos, que sería la biota de la plaza, y luego en el lado occidental, el gran edificio con un tímpano coronando de la curia del foro, y la imagen, digamos, estaría tomada desde ese decumano meridional del foro, todo ese frente de taberna. Alguien comentaba, no sale el horno. Bueno, el horno no sale porque el foro se está recreando en la fase Julio-Claudia, en la que el foro ni está cerrado por el sur, que se cerrará en época Flavia, ni tiene la escalinata de acceso meridional, que se hará también en época Flavia, ni tiene todas esas estructuras parasitarias, digamos, como puede ser el horno, pero sí que tiene un frente comercial, un frente de tabernas subsidiario al foro, en el nivel inferior, en la terraza inferior, que es el que se está viendo en esa secuencia. Con todos los contrafuertes, este sería el lado sur del edificio basilical. Vamos a subir. Y creo que lo reconocéis todos, este es el cardo que sube hacia el pueblo, que tiene además una gran pendiente, es verdad que ha perdido cierto empedrado en la conservación actual, y que en cierta medida pasa por el lado norte de la basílica y permite acceder a la plaza por el pórtico septentrional, por el pórtico norte, con ese acceso que veis ahí. Es verdad que en esa calle no han aparecido peripidines de paso de peatones, aunque hay algún apoyo que podría haberlo sido, pero bueno, nos parecía que era bueno recrear, tomando el modelo del humano del barrio norte, que está también conservado. Ha recreado muy bien la gran pendiente que tiene con el caserío, que ahí hemos imaginado que los Mañales tendría en esa época. Todo lo que hay al norte de ese cardo, todos estos edificios del lateral derecho de la imagen, no los conocemos, pero es presumible que dado que el foro está en un cruce de calles importante, con una calle donde está la Tinaja, justo por donde sale ese chaval, que es la calle que emboca con la plaza del foro, bueno, para dar una sensación de que el foro está incluido en un espacio urbano. Eso es. Ahora estaríamos accediendo a la plaza por donde se accedió hasta la reforma de época Flavia, que incorporó una escalinata por el sur, es decir, el acceso cruzando el pórtico norte y atravesando el frente de 5 estatuas ecuestres de la fachada norte del foro que se proyectaban hacia el sur, con Cayo César, Lucio César, el emperador Augusto y otras dos que no hemos podido identificar porque no han aparecido los pedestales. En el pórtico occidental, que es el que se veía un poco más cerca, ahí está viendo la curia. En el pórtico occidental os llama la atención, efectivamente, que todavía no están colocados los pedestales del ciclo de vehículos, porque ese es el momento en el que está tomada la recreación del foro, el momento en el que se va a producir ese cumplimiento de la manda testamentaria del sonido vehículo, y una de las misiones es precisamente
llevar a cabo ese desarrollo. Tampoco está junto a la curia ese edificio probablemente es el tabularium, pero no está ni el recinto de Pompeya Paula ni el recinto de la Victoria Augusta, porque son de época Trajanera y de época Flavia o posterior. En el videojuego, en algunos sitios, hemos tenido algunas evidencias históricas, el anfiteatro de Burdeos es más tardío que la cronología de la historia, pero era un elemento que nos parecía que debía estar, pero aquí los bañales hemos querido ser fieles a el escenario que tendría el Foro de los Bañales en los años 30 del siglo I después de Cristo. La basílica, con las dos puertas supuestas de acceso desde la plaza del Foro, de la que ya no conservamos todo ese ambulacro con el estricato de piedra, con el pavimento de piedra, y ese gran mirador que sería el Foro por el lado sur, proyectando la imagen del Foro de Roma, la vía que pasaba al fondo del valle y por todo el caserío, que ya ahí es como un poco ficticio, pero que es verosímil que estuviera en la fachada sur, ¿no? Y ahora entramos en la basílica con las columnas partiendo en dos naves, el tribunal de la de Augusti en la zona norte. Bueno, hoy hemos recreado también las pinturas, pero como siempre insistimos, la Basílica del Foro era el escenario por excelencia de la representación política y administrativa, es donde el gobernador administraría justicia cuando hubiera en gira jurídica por la ciudad y por tanto sabemos que estaría ornamentada de elementos escultóricos, probablemente de mármoles y con los programas pictóricos de la época. Yo creo que esto también ayuda a que el videojuego se convierta en un recurso didáctico para que los estudiantes de arqueología, de cultura clásica o de historia entiendan cómo era la estructura y la dignidad de los distintos edificios que formaban parte de un conjunto forense. Hemos puesto ahí una oficina también vinculada a la administración, a la caja de sellos. Efectivamente, la caja de sellos que apareció en el decumano del barrio norte, aparece una tapa de bronce, todavía está inédita, de una caja de sello, que es la que usaban los romanos para sellar y lacrar los documentos. Lo hemos metido en la secuencia con una tabla cerata, una tabla de cera para escribir y una capsa para lo volumina, ¿no? Que da la sensación de esas actividades de registro y comerciales y jurídicas que necesitaban un soporte escrito que también forma parte de esa divulgación un poco efímera, porque eso, salvo circunstancias extraordinarias, jamás se nos ha conservado. Vale, si quieres comentar algo más. Sí. Pues bueno, qué mejor manera, ¿no?, de acabar un poco esta presentación del videojuego, que dando una vuelta por lo que es el foro, y mejor todavía explicado por Javier, así que bueno, yo creo que es una manera bastante bonita de concluir al menos mi presentación. Y nada, pronto tendréis nuevos avances de lo que es el videojuego y espero que os haya gustado. Bueno, pues sí que ha sido un extraordinario colofón, incluso para nosotros, ya había algunas partes del foro que no habíamos visto. Abrimos, por tanto, el turno de preguntas antes de levantar la sesión. Sí, bueno, yo creo que calculamos que para febrero del año que viene podría estar ya todo jugable. El plazo oficial, digamos, del proyecto tenemos hasta el mes de marzo. Pero sí calculamos que para febrero aproximadamente tenemos como mínimo la versión. Y ojalá falta algunos detalles que podemos ir pidiendo hasta el mes de marzo. No, en cuanto a formatos, posiblemente solamente esté para PC. De momento sí. De momento. Tenemos que ver un poquito cuál es uno de los aspectos que estamos ahora estudiando, cuál es el nivel de difusión que puede alcanzar. Es decir, en principio
inicialmente lo preveíamos difundir solamente en ámbitos académicos, universitarios o escolares, pero vemos que es posible que funcione bien incluso a un nivel comercial amplio, incluso pues, que pueda estar disponible en algún portal de descarga de videojuegos tipo Steam o lo que sea, y veremos incluso quizás si podemos sacar algún rendimiento comercial que nos cubra los costes que no cubre la Unión Europea. Bueno, pues veremos. Tenéis que estar atentos a los canales habituales de los bañales, porque ahí haremos esa landing page, ¿no? Para que, bueno, en el momento en el que la Unión Europea nos autorice a la difusión y revise toda la ejecución del proyecto, como tarde a finales de mayo o junio del 22, se pueda descargar el videojuego, y tenemos también intención de presentarlo en ferias y en concursos, porque, bueno, parece que gente que lo ha estado viendo del sector dice, pues bueno, que sería un videojuego perfectamente premiable en cualquiera de estas ferias, porque es muy exclusivo, no hay videojuegos sobre epigrafía, hay algunas cosas de arqueología, pero muy básicas, y bueno, eso también sería un reconocimiento al trabajo de recreación que han hecho, y yo creo que también un orgullo para todos los que formamos parte del proyecto de los bañales y para la comarca, ¿no? Sí, el otro día se lo comentaba Javier, pero bueno, tenemos que decir a vosotros que, bueno, yo lo he tenido prácticas en un cole y el otro día me llamaba la atención que vino unos trabajos de romanización, como los propios estudiantes creo que la zona de segundo bachiller incluían elementos de los museos virtuales de Santa Cruz y de los bañales en sus presentaciones, ¿no? Y un poco la parte que tú comentas al principio, o sea, eso demostró, porque yo lo vi, no es que yo estuviese invitado a ello, sino que al final eso llega a todo el mundo, incluso llega a la gente, no solo los que estamos aquí, como puede parecer a veces, que bueno, al final todas estas cosas, todas las con el patrimonio y tal, que al final sale de, ¿no? Con el trabajo que estáis haciendo, sale de donde estamos. Es una satisfacción. Diles a todos que se hagan followers. Nos sube para arriba, obviamente. Pero en todo caso, el hecho de que lo usen, que lo consulten, y que lo utilicen y que de ese rendimiento, de esa socialización, que se impliquen con ello, ya es una satisfacción y un orgullo. La serie de los vídeos que hemos estado antes de Javier, algunos de ellos, con cerca de 1000 visitas, también demuestran eso. Sí, yo creo que esto es un goteo que poco a poco va calando, que no es inmediato en ningún caso. Alguien lo comentaba en el café, ¿no? Cómo estaban los bañales en 2008, ¿no? Cuando empezamos, que hay mucho trabajo detrás, a veces bastante más del que se ve, pero bueno, que haber manejado esos canales de comunicación en el que se mueve tanto la gente, ese mundo tan global que es Internet, pues permite que en los sitios más insospechados haya alguien escuchando un vídeo que habla sobre una inscripción de los bañales, o curioseando un modelo 3D, o dentro de unos meses jugando a un videojuego que le va a poner sobre su ordenador una ciudad romana de la que quizá pues, no había oído hablar todavía, y que yo creo que con ese recorrido pues, va a ser también un gran banderín de enganche para que la gente venga a conocerla, ¿no? Ojalá que también eso sirva pues, bueno, para mejorar pues, los accesos, la viabilidad de los itinerarios dentro de la ciudad romana, y una inversión mayor en adecuación turística para satisfacer un poco esa demanda, que yo creo que, en fin, no creo que sea súper multitudinaria, pero a la que tendremos que estar preparados a partir del momento que el videojuego se difunda, ¿no? La palabra videojuego, lógicamente, parece muy infantil. Yo a mis nietos les compro de cuando a uno. Para las personas mayores también va a ser útil y práctico. Sí, yo creo que sí. Es verdad que la palabra videojuego está como muy centrada, o no, parece como muy, muy infantil. Pero bueno, los últimos datos dicen que cada vez más la gente adulta está, bueno, jugando o bueno, disfrutando, ¿no? De lo que es el arte del videojuego, porque nosotros sí que lo consideramos como un arte más, no como algo así de jugar, pasarlo bien. Bueno, también lo pasamos bien, pero podemos aprender con ello. Y bueno, uno de los desarrolladores es del vicepresidente de la Asociación Española de Videojuegos, y ese que nos ha proporcionado esa información de, bueno, ellos la han contrastado, de que cada vez la gente adulta está jugando más. Entonces también puede ser una herramienta bastante útil, no solo para los, bueno, al público joven, sino para un público más adulto.
Fernando. Para los que no sabemos latín, ¿qué significa Valete Viatores y por qué ese nombre? Muy buena pregunta. Bueno, Valete Viatores es una expresión latina que aparecía en algunas inscripciones funerarias, significa hasta luego caminantes, y es una manera que en los textos latinos funerarios tenían de establecer un diálogo entre la inscripción y el viator, el caminante que pasaba, por ejemplo, por la Vía Apia y veía ese rótulo en el que en cierta medida la inscripción se estaba despidiendo del caminante, ¿no? Entonces, bueno, como el proyecto, tanto en el audiovisual como en el videojuego, está articulado como un viaje de Portugal a Roma y un viaje de Roma a Occidente, nos pareció que esa expresión, que no está atestiguada en ninguna inscripción de la zona de momento, pero que es bastante frecuente, Vale Viator o Valete Viatores en plural, pues bueno, podía dar título a ese viaje a través de las inscripciones en el occidente romano, que es el subtítulo en inglés del proyecto que presentamos en mayo de 2020 y que obtuvimos en noviembre de ese mismo año y que ahora estamos desarrollando. Pedro. Bueno, lo estamos desarrollando en castellano y en inglés, en los dos. Luego sí que estará, bueno, sujeto a que se puede modificar una vez ya ese primer lanzamiento. Si la demanda lo requiere, se pueden incluir todavía más idiomas. En el proyecto, de todas maneras, en los otros soportes, el audiovisual, la publicación, que va a haber también una publicación final, la idea ha sido el carácter multilingüe, o sea, que haya capítulos de la publicación que estén en francés, el museo virtual, las anotaciones de Burdeos están en francés, pero las de los Bañales están en castellano, pero las de Idaña están en portugués, porque creo que todos creemos que, como hablábamos estos días atrás, que el idioma de la Unión Europea tiene que ser ese carácter interlingüe, ¿no?, que nos permita hablar y entender esas lenguas que al final tienen todas el mismo origen, ¿no?, que es el que también trata de reivindicar el videojuego, ¿no? Una gran globalización y el proyecto, ¿no? Una gran globalización a través del latín y de las inscripciones como el primer gran medio de comunicación de masas que hubo en la antigüedad, ¿no? Y que Roma llevó a una expresión superior a la que habían desarrollado pues, otras civilizaciones en Oriente o en Grecia. ¿Alguna pregunta más? Los que lo están siguiendo online tampoco tienen preguntas. Por tanto, bueno, clausuramos esta jornada. Muchas gracias a la UNED de Gea por acogernos y al Ayuntamiento del Centro de Cinco Villas, Centro de Estudios Cinco Villas, por su apoyo, a todos también por venir y nada, seguimos trabajando para seguir colocando los Bañales y la comarca pues en la cúspide del patrimonio histórico, arqueológico y artístico europeo y mundial. Muchas gracias y buen fin de semana.